ayuda. Hola muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase. Hoy vamos a estudiar el tema la diagonalización de matrices o el pivoteo, también conocido como procedimiento de Gauss-Jordan para diagonalizar matrices. Comencemos. Bueno, esto de diagonalizar matrices significa tomar una matriz, ¿no es cierto? Nos dan una matriz llena de números, ¿ya? Y entonces nosotros le vamos a ir haciendo operaciones a la matriz, modificándola, ¿no es cierto? Etcétera, hasta encontrar al final de este procedimiento una matriz llamada escalonada reducida por filas o también llamada matriz elemental, con lo cual habremos terminado el ejercicio. Entonces, para aprender a hacer eso, lo primero que debemos saber es qué es una matriz elemental. Entonces, la matriz elemental es aquella que cumple 4 condiciones. Vamos a revisar las 4 condiciones que debe cumplir una matriz para ser llamada matriz elemental. La primera de las condiciones dice: todas las filas nulas deben hallarse debajo. Eso es lo que dice aquí, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa esto de fila nula? Una fila nula es aquella que tiene todos sus elementos son ceros. ¿Y qué es una fila no nula? Una fila no nula es aquella donde al menos uno de sus elementos no es cero. Como en esta matriz, por ejemplo. Miren, aquí tenemos nosotros una matriz en donde dos de sus filas son filas nulas y están ubicadas debajo, es decir, siempre en la parte más baja. Entonces, esa sería la condición número 1. Vamos con la segunda condición. La segunda condición dice: en todas las filas no nulas, fíjense que ahora está hablando de otra cosa, las filas no nulas. En todas las filas no nulas, el primer elemento debe ser 1. Debe ser un 1. Y por cierto, a este 1 se lo conoce con el nombre de pivot o también entrada principal de la matriz. Es lo que ocurre justamente en esta matriz. Fíjense, si yo juzgo de izquierda a derecha me voy encontrando con 0, 0, pero el primer elemento no nulo con el que me encuentro es y debe ser el número 1. A este se le llama entonces pivot. Pero eso debe pasar en todas las filas. Miren, en la fila número 2 me encuentro con un nulo, pero el primer elemento no nulo con el que me encuentro es el 1 y ese es un pivot. También ocurre en la tercera fila. Miren, aquí tengo 0, 0, 0, pero acá me encuentro con un número que no es nulo y es el 1. Y claro, en la cuarta fila, fíjense, aquí todos son ceros, entonces no aplica para esa fila. Entonces esta matriz sí cumple la segunda condición. Vamos ahora con la tercera condición. Dice: en todo par de filas no nulas, cada pivot debe quedar a la izquierda del siguiente pivot. Es decir que, miren, aquí tenemos un pivot, este es un número 1 dentro de la matriz, un número 1 dentro de la matriz y un número 1 también dentro de la matriz. Estas líneas significan números cualquiera, ¿no es cierto? Ya, pero entonces los llamados pivots deben estar ubicados de esta manera, de tal forma que al hacer una línea bordeándolos, se logra construir una especie de escalera descendente, una escalinata, y entonces eso significa que los pivots que están antes deben estar a la izquierda y los pivots que están después deben estar a la derecha. ¿Ya? Eso se llama esta propiedad del escalonamiento. Entonces los pivots deben estar escalonados. Y la cuarta y última de las condiciones que debe reunir una matriz para ser llamada matriz elemental o escalonada reducida por filas es esta, que dice que todos los pivotes o todos los pivots deben tener sus elementos nulos en la columna. Miren, aquí por ejemplo tenemos un pivot y el resto de elementos son elementos nulos. Entonces, si cumplen la primera columna, aquí tenemos otro pivot y los elementos que le acompañan en columnados deben ser ceros. Esta de aquí no aplica porque no es una columna que contenga pivot, ya, así como esta tampoco es una columna que contenga pivot, pero esta columna de aquí sí contiene un pivot y sus elementos que le acompañan en la columna son ceros, por lo tanto esta matriz cumple la cuarta condición, ya. Aquí tenemos un ejercicio en donde dice decir si cada una de estas matrices serán matrices elementales o no serán.
Ya, analicemos entonces. Miren, el primer ejercicio tenemos aquí que hay una fila nula, que ustedes la pueden ver aquí. Tenemos una fila completa de ceros, ya, y esa fila debería estar debajo, ¿no es cierto? Es lo que habíamos dicho, pero no se encuentra debajo, entonces decimos no es una matriz elemental porque incumple la primera condición. Claro que también incumple otras, sí, pero basta con que no cumpla una de las 4 condiciones para poder asegurar que no es una matriz elemental, ¿ya? En la segunda matriz ya no tenemos filas nulas, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos que esta matriz no cumple la segunda condición. Recuerden que la segunda condición decía, si nosotros analizamos las filas una por una, filas no nulas, el primer elemento no nulo con el que nos encontramos debe ser el 1. Aquí sí cumple. En la segunda fila el primer elemento no nulo con el que nos encontramos sí cumple, pero tenemos un fallo en la tercera fila porque el primer elemento no nulo con el que nos encontramos no es el 1, no es pivot. Entonces decimos que esta matriz no es una matriz elemental por incumplimiento de la segunda condición. Vamos con la tercera. Miren, en esta matriz que vemos nosotros aquí, esta matriz no es una matriz elemental por cuanto incumple la tercera condición. Recordemos que la tercera condición era la llamada del escalonamiento. Miren, aquí tenemos un pivot, ¿no es cierto? Ese es el primer elemento no nulo de fila 1. Aquí tenemos otro pivot, un primer elemento no nulo en fila 2. Y aquí tenemos otro pivot, un primer elemento no nulo en fila 3. Pero miren, mientras los dos primeros pivots sí pueden escalonarse bordeándolos, en cambio este pivot de acá, este de aquí, en cambio no puede ubicarse porque debería estar por acá, ¿no es cierto?, para hacer esta escalinata. Entonces decimos que esta matriz no es una matriz elemental por incumplimiento de la tercera condición o de escalonamiento. Sigamos, aquí en la matriz siguiente, miren, en esta matriz que vemos aquí, no cumple porque falla en la cuarta condición. Miren, aquí tenemos, bueno, filas nulas no tiene, miren, podemos revisar las otras condiciones. Pero basta, dijimos que no cumpla una de ellas. Entonces, ¿cuál no cumple? Miren, aquí tenemos un pivot y todas sus filas, todos sus números que le acompañan en columna deben ser ceros. Aquí no aplica porque no es una columna de pivot. Aquí sí es, sí es un pivot. Miren, es el primer elemento no nulo de fila, ya, pero, bueno, aquí sí cumple que sus elementos que le acompañan son ceros. Esta no es una columna, de pivot. Entonces no aplica, pero aquí sí tenemos un pivot. Fíjense que este es el primer elemento no nulo con el que me encuentro aquí y debería tener todos sus elementos nulos, pero falla aquí porque ese número 2 que vemos no es el 1, no es pivot. Entonces esta matriz no es una matriz elemental porque incumple la cuarta condición. Y finalmente, en este ejercicio, miren, aquí vemos que tiene una fila nula y está ubicada debajo, por lo tanto cumple, ya que no hay más filas nulas, cumple la primera condición. La segunda condición decía que el primer elemento no nulo con el que debe aparecer es el 1, entonces en la fila 1 el primer no nulo es el 1, bien. En la fila 2 el primer elemento que me encuentro que es no nulo es el 1, bien. En la fila 3 el primer elemento no nulo con el que me encuentro es el 1, bien, ya, y nos queda analizar finalmente la última parte, que en toda columna donde haya pivot, aquí no hay pivot, no aplica, pero aquí sí hay un pivot y todos los elementos que le acompañan en columna son nulos. Aquí no aplica, fíjense, porque no hay pivot, pero aquí en esta columna sí aplica porque tenemos un pivot y sí cumple porque todos los elementos de columna son ceros, así como también en la última columna el resto de elementos encolumnados son nulos. Entonces esta última matriz decimos si es una matriz elemental o también llamada la matriz ERF por sus siglas, matriz escalonada reducida por filas. Lo siguiente que debemos conocer es las operaciones elementales de fila. ¿De qué se trata este tema de operaciones elementales de fila? Ustedes han visto que dentro de una matriz se pueden hacer
internamente varias operaciones, como puedo yo, por ejemplo, en una fila cambiarla por otra, puedo también toda la fila multiplicar por un número que no sea 0 y puedo también sumar dos filas, ¿no es cierto? Eso se puede hacer, pero no puedo hacer, por ejemplo, no puedo decir esta fila vamos a restarle 1 o vamos a sumarle algo, o toda esta fila vamos a, qué sé yo, a elevar al cuadrado, cosas por el estilo, no hay cómo. Es decir, lo único que podemos hacer es estas tres operaciones que vemos aquí, son las únicas operaciones válidas, operaciones elementales, se llaman así, operaciones elementales de fila. Si ustedes desean ver mucho más detalladamente este tema de operaciones elementales de fila, les sugiero que vean un video que se llama justamente así, operaciones elementales de fila. Y como es una cosa muy simple, las vamos a repetir aquí brevemente. La primera de las operaciones elementales de fila, esta de aquí, lo que dice es que puedo yo, en cualquier momento que me interese, intercambiar la posición de una fila por otra, es decir, cambio la fila 1 con la fila 2 o la fila 2 con la fila 5, etc. ¿ya? La segunda operación, muy simple también, dice que una fila entera yo puedo multiplicarla por un número cualquiera, excepto el 0, con el 0 sino, pero cualquier número, puedo multiplicarla por 2, por 5, por un quinto, es decir, todos los números de la fila quedarán multiplicados. Y la tercera de las operaciones es la que dice que yo puedo sumar una fila con otra o con un múltiplo de otra fila. ¿ya? Esto es lo que vamos a revisar en este ejemplo. Fíjense en donde yo he escrito los códigos aquí de las operaciones. Miren, aquí tenemos esta matriz que ustedes ven aquí. Esta es, vamos a suponer que es una matriz cualquiera, la matriz podemos llamarla la matriz A. Este código que ustedes ven aquí significa que en la fila 1 voy a reemplazar por la fila 2. Esta es una operación tipo 1. Recuerden que dijimos que cualquier fila puede ser reemplazada por otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda la fila 1 va a ser reemplazada por la fila 2 y nos va a quedar la matriz. Este es un símbolo que significa semejante o equivalente a esa siguiente matriz de acá. Miren que lo que antes era la fila 2, menos 1, 1, menos 2, ahora es fila 1, menos 1, 1, menos 2. Y también lo que antes era la fila 1, ahora es la fila 2, 2, 1, 0. Entonces, se ha aplicado la primera de las operaciones elementales de fila, intercambio de una fila por otra. Ahora, a esta matriz, a esta que vemos acá, que es una segunda matriz, ¿no es cierto? A esa vamos a aplicarle una nueva operación. ¿Cuál es la operación que vamos a aplicar? Este código lo dice aquí. A la fila 3 le vamos a reemplazar por menos 2 veces fila 3. O en palabras más simples, toda la fila 3 vamos a multiplicar por menos 2. Y este código, fíjense, una buena costumbre es escribirla a la altura de la fila a la que aplica. Es decir, estamos aplicando a la fila 3. Entonces, cuando multiplicamos por menos 2, nos queda que las filas anteriores, fila 1 y fila 2, están las mismas, intactas, no les ha pasado nada, pero la fila 3 vemos que se ha multiplicado por menos 2. Miren, 3 por menos 2 me da menos 6, 0 por menos 2 me da 0 y 1 por menos 2 me da menos 2. Y en la última matriz que tenemos, fíjense, tenemos aquí una matriz. Vamos a aplicar una operación tipo 3 que dice de la siguiente manera. Vamos a poner en la fila 2, vamos a poner la fila 2 más el doble de la fila 1. ¿Qué significa esto de poner en la fila 2 la fila 2 pero más el doble de la fila 1? Miren, aquí tenemos la fila 2, ¿no es cierto? Este número de aquí es el primero de la fila 2. Vamos a sumarle el doble de lo que tenemos en fila 1, o sea, de lo que está arriba. 2 más el doble de lo que está arriba es como si nos dijéramos, haga esto, 2 más el doble de lo que tenemos arriba, que es el menos 1. Esto es lo mismo que decir 2 menos 2, ¿no es cierto? Porque este más por el menos da menos y nos queda 0. Entonces, el resultado de hacer esto lo vamos a escribir, fíjense, ahí. Ese es el 0 que tenemos ahí. Ahora, seguimos calculando porque tenemos que hacer toda la fila. No podemos aplicar solo a un elemento de una fila, tenemos que aplicarlo a todos los elementos, ¿ya? Entonces tendríamos que este número hay que sumarle, dice, el doble de la fila 1, o el doble del que está arriba. Entonces es como si tuviéramos que hacer, voy a hacer aquí aparte,
1 más el doble de 1, ¿no es cierto? Entonces en este caso 1 más 2 me da 3. Y este número 3 que sale como resultado de esa operación, entonces lo ubicamos en la posición correspondiente. Y finalmente, fíjense, ahora vamos a hacer esto sumado el doble de lo que tenemos acá. Entonces sería la respuesta 0 más el doble de menos 2, 0 menos 4 me da la respuesta menos 4, es el número que tenemos ahí. Con lo cual hemos terminado de hacer estos ejemplos de la aplicación de las operaciones elementales de fila. Esta propiedad dice: toda matriz es semejante o equivalente por filas a una única matriz escalonada reducida por filas o matriz elemental. ¿Qué significa esto? Lo que habíamos dicho al comienzo, ¿no es cierto? Tenemos una matriz como esta que nos dan, aquí pueden estar números cualquiera, el 1, el 4, el 5, el 0 inclusive, y entonces vamos a ir haciendo operaciones, las que sean necesarias, ¿hasta cuándo? Hasta que encontremos una matriz escalonada reducida por filas. A este procedimiento entonces es al que se le conoce con el nombre del pivoteo o la diagonalización de Gauss-Jordan. Ya, ahora, ¿en qué consiste este pivoteo? Bueno, aquí tenemos la explicación. Sin embargo, yo quisiera hacer una explicación más sencilla todavía. Miren, si nos dan una matriz llena de números, lo que deberíamos hacer es tratar de ubicar arriba a la izquierda los números no nulos que luego se transformarán en pivotes. Y mientras que hacemos al mismo tiempo que abajo a la derecha ubicamos todos los números que sean nulos o los ceros. ¿Ya? Y vamos haciendo esto siempre, repito, ubicando arriba hacia la izquierda, vamos a ubicar todos los números que no sean ceros y luego los transformamos en 1. Y luego eso va a producir que los ceros van a acumularse hacia abajo a la derecha. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio con eso, nosotros podemos ver cómo ocurre esto del pivoteo. Ya, empecemos entonces. Miren, en el primer ejercicio tenemos lo siguiente: esta matriz, lo que nos pide aquí es diagonalizar, ¿no es cierto? O pivotear la matriz. Miren, aquí tenemos una situación inicial, que vemos una fila nula, pero esta fila nula debe ubicarse debajo. Entonces esta matriz no es elemental, así que debemos diagonalizarla haciendo una primera operación. Fila 1 la vamos a intercambiar por la fila última, por la fila 3, con lo cual ponemos este símbolo que significa semejante. Nos quedaría de la siguiente manera: es una costumbre copiar primero los elementos, las filas que no cambian. Esa es la fila 2, la que no cambia, fíjense, está la misma. Y en la nueva fila 3 tenemos 0, 0 y 0. Y en la fila número 1 tenemos la que antes era la fila 3, 0, 2, 1. Entonces fíjense, lo que hemos hecho, la fila 1 la hemos pasado al último, ¿no es cierto? Y hemos hecho esta operación de tipo 1, ¿ya? Ahora miren, decíamos que todos los elementos no nulos debemos ubicarlos arriba hacia la izquierda. Aquí tenemos un número 2 y este número 2 lo vamos a cambiar por un número 1. ¿Cómo vamos a hacer esto? Haciendo de la siguiente manera: toda la fila 1 vamos a cambiar por lo que resulta de multiplicar un medio por la fila 1. Es decir, en palabras más simples, toda esta fila va a ser multiplicada por un medio y nos va a dar el siguiente resultado. Copiamos primero lo que no cambian, la fila 2 y 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y en la nueva fila 1 vamos a poner lo que resulta de multiplicar por un medio. 0 por un medio es 0, fíjense, este por un medio es 1, ya tengo un pivot. Y 1 por un medio nos queda aquí este valor, un medio, ¿ya? Entonces aquí hemos conseguido colocar un pivot aquí y fíjense que sus elementos ya son nulos. El pivot que tenemos abajo está escalonado con el de arriba, pero tiene un problema: su elemento nulo de abajo es 0, eso está bien, pero arriba en cambio no es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una nueva operación. En la fila 1 vamos a reemplazar por lo mismo que tiene la fila 1, pero le vamos a restar un medio de la fila 2 en donde está el pivot. Siempre al último nos referimos a la fila donde está el pivot, ¿ya? Entonces aquí
la pregunta, ¿por qué un medio? ¿No es cierto? Este un medio es porque tenemos nosotros acá un medio, entonces por esa razón, para obtener un 0 justamente ahí, utilizamos esa operación. Y nos queda de la siguiente manera. Veamos, las filas que no cambian son 0, 0, 1, 0, 0, 0. Fila 2 y fila 3 no cambian. Pero veamos cómo cambia la fila 1 y cómo va a quedar la respuesta. Aquí tenemos que al hacer esta de aquí, ¿no es cierto? Este valor, vamos a restarle la mitad de lo que tenemos abajo. Eso es lo que dice la operación que vemos aquí, ¿ya? Entonces nos quedaría que 0 menos la mitad del 0 es 0, ¿ya? Luego tenemos 1 menos la mitad del 0, es decir, lo que está arriba menos la mitad de lo que está abajo, entonces es 1. Fíjense que no cambio lo que hice anteriormente. Estas operaciones me garantizan que yo pueda hacer los cambios sin dañar lo que hice anteriormente, ¿ya? Y aquí miren, este 1 medio, vamos a restarle 1 medio veces el que tenemos abajo, o sea, 1 medio, vamos a restarle 1 medio de lo que tenemos abajo, pero lo que tenemos abajo es 1. Entonces esto me quedaría que es 1 medio menos, y aquí 1 medio por 1 es 1 medio, y esto me da 0. Entonces le pongo, y este es el 0 que buscaba. Y esta matriz que vemos aquí es la respuesta, es una matriz escalonada reducida por filas o matriz elemental. Porque miren que cumple todas las condiciones, podemos revisar eso, miren. Si tiene filas nulas, estas deben ubicarse abajo, aquí está. Luego, lo primero que me encuentro, el primer elemento no nulo que me encuentro, debe ser el 1, el pivot, ¿no es cierto? Y lo segundo, en la segunda fila, tengo el primer elemento no nulo, es un pivot. Y las columnas correspondientes a pivot, aquí no hay pivot en esta columna, en la segunda sí hay pivot, pero sus columnas son ceros, ¿no es cierto? Es decir, los números que le acompañan a ese pivot encolumnado son ceros, entonces cumple todo absolutamente. Y finalmente vamos a realizar este último ejercicio, pero antes les recuerdo que se suscriban porque así me ayudan a seguir haciendo videos como este. Miren, en este ejercicio tenemos aquí un número 2 y aquí vamos a transformarlo en 1, pero podríamos hacer de variadas maneras. Una forma sería dividiendo toda esta fila para 2, pero aquí me queda 1 claro, pero aquí se me hace un medio y todos fraccionarios, un poco incómodo. Así que sería mejor, voy a hacerlo de esta manera. En la fila 1 voy a reemplazar por la fila 2. ¿Por qué razón hago esto? Bueno, porque aquí en la fila 2 este vendría arriba y entonces ya se parece a un pivot. Y me queda de la siguiente manera. Entonces miren, esto significa semejante, ¿no? Lo que no va a cambiar es la fila 3. Recuerden, copiamos lo que no cambia, 0, 1, 2, 0. ¿Ya? Y lo que sí cambia entonces va a ser esta de aquí. La fila que era 2 ahora es fila 1, entonces me queda menos 1, 0, menos 1, 2. Y la fila que antes era fila 1 ahora es fila 2, entonces 2, 1, 1 y menos 1. Ya, pero aquí no tengo todavía un pivot. Recuerden, el pivot es igual a 1, no a menos 1. Entonces voy a hacer una operación de tipo 2. Esta operación dice que en fila 1 vamos a reemplazar por menos 1 fila 1, o en palabras más simples, toda esta fila va a ser multiplicada por menos 1 y nos va a quedar entonces así. Recuerden las filas que no cambian primero, 0, 1, 2, 0, en la siguiente 2, 1, 1, menos 1, y en la siguiente tenemos que cambiar de signo en la fila 1, entonces nos queda 1, 0, 1 menos 2, y miren que entonces se ha alcanzado a este número 1, que es el primer elemento no nulo de fila 1, es un pivot, y vamos a hacer ceros bajo este pivot. Miren que ya tengo un 0 en tercera fila, pero este 2 es el que ahora del que me voy a ocupar. ¿Cómo me ocupo entonces? Con una operación de tipo 3. Miren, aquí vamos a poner que en fila 2 vamos a poner la misma fila 2,
pero le vamos a restar 2 veces la fila del pivot. ¿Y por qué es este 2 de aquí? Este 2 de aquí es justamente porque esto lo quiero hacer que se haga 0, ¿no es cierto? Por eso le puse ese número 2. Y vamos a ver entonces qué tengo a continuación. Veamos, miren, otra vez las filas que no cambian son la fila 1, 1, 0, 1, menos 2. Y la última es la fila 3, 0, 1, 2, 0. Mientras que la fila 2 vamos a hacer lo siguiente, miren, esto de aquí le vamos a restar el doble de lo que está allá arriba, ¿ya? Y nos va a quedar 2 menos 2 por 1, entonces me queda 2 menos 2, 0, ¿ya? Ahora, este menos el doble de lo que está arriba, 1 menos el doble de 0, entonces es 1. Miren que no voy cambiando, ¿no es cierto? Lo que no quería cambiar. 1 menos el doble de 1, esto es menos 1, ¿ya? Y menos 1 menos el doble de menos 2, hagamos aparte. Menos 1 menos el doble de menos 2 es lo mismo que decir menos 1 más 4, ¿no es cierto? Y esto es 3. Ese 3 lo ponemos entonces acá. Ahí tenemos. Y entonces ya nos queda, miren, una situación interesante. Aquí tengo un pivot. Sus elementos que le acompañan en la columna son ceros, perfecto. En la segunda fila tengo un pivot, por cierto, un elemento que está arriba es el 0, que le acompaña, pero abajo no es el 0. Entonces vamos a provocar ese 0 justamente ahí donde hemos mencionado. En este número de aquí necesito hacer un 0. Entonces eso lo hacemos con una operación del tipo 3. Miren, en la fila 3... vamos a poner lo mismo de la fila 3, pero vamos a restar la fila del pivot, del segundo pivot, este de aquí, ¿no es cierto? Perdón, de fila 2, ¿ya? Este de aquí. Entonces, en otras palabras, vamos a poner aquí, vamos a poner esto menos lo que está arriba. Y nos va a quedar lo siguiente, miren. Aquí lo que no cambia, 1, 0, 1, menos 2, tampoco cambia 0, 1, menos 1, 3, pero sí va a cambiar la última fila, que nos queda de la siguiente manera. Este 0 menos este me da 0, que es lo que tenía antes, no daño, ¿no es cierto? No cambia. Este menos el de arriba me queda 0, justamente es lo que quería. Ahora, este menos 1 me da 3. Y este menos el de arriba me da menos 3. Con lo cual, miren, sigo avanzando, ¿no? Tengo un pivot, los elementos que le acompañan son ceros, eso no he dañado, otro pivot y los elementos que le acompañan en la columna son ceros, y me falta ahora lograr un pivot aquí. ¿Cómo hago ese pivot? De la siguiente manera. En fila 3 voy a poner lo mismo que fila 3, pero dividido para 3, o un tercio de fila 3. En otras palabras, toda esta fila que vemos aquí la vamos a multiplicar por un tercio o dividir para 3. Entonces nos va a quedar así, fíjense. Vamos a copiar lo que no cambia. 1, 0, 1, menos 2, no cambia. Tampoco cambia 0, 1, menos 1, 3, no cambia. Pero esta sí cambia. 0 dividido para 3 es 0. Miren que no se altera, ¿no? 0 dividido para 3 es 0. 3 dividido para 3 es 1. Ya tengo el pivot. Y menos 3 dividido para 3 es menos 1. Y entonces miren que he conseguido aquí un pivot en esta posición. Y necesito hacer ceros en la columna de acá arriba. Vamos a hacer con la siguiente operación. En la fila 2 vamos a poner la misma fila 2, pero vamos a sumar la fila del pivot, la fila 3. Con esto consigo esto, con esto 0. Y también voy a hacer la operación aquí mismo. En la fila 1 voy a poner la misma fila 1, pero ahora restar la fila del pivot, la fila 3. ¿Por qué razón restar? Porque vamos a poner aquí esto menos el de acá y se me va a hacer 0. Entonces nos quedaría lo siguiente. La única que no cambia aquí será la fila 3, 0, 0, 1, menos 1, ya. Pero en la fila 1, a ver, empecemos con la fila 1. Miren. Aquí en esta operación voy a ejecutar ahora. Dice fila 1 menos fila 3. O sea, esta vamos a restar toda la fila 3. Entonces 1 menos 0 es 1. Miren que no cambia, ¿no es cierto? 0 menos 0 es 0. No cambia.
O sea, no puedo cambiar lo anterior. Y este menos este, claro que cambia, pero cambia a mi conveniencia 0. Y ahora este menos este es como si tuviéramos menos 2 menos 1, ¿no es cierto? Menos 2 más 1, esto me da menos 1. Entonces nos queda menos 1, ¿ya? Ahora vamos a ejecutar esta operación que tenemos aquí, que va a modificar aquí en fila 2. Y esta operación dice que simplemente fila 2 más fila 3, o sea, sume este con este, miren, 0 más 0, 0. No cambia, ¿no es cierto? 1 más 0, eso es 1, o sea, no dañe lo anterior. Y este más este, claro que cambia, pero cambia a mi conveniencia. Aquí se vuelve 0. Y este más este, o sea, suma algebraica, la respuesta me queda 2. Con lo cual he alcanzado ya la respuesta. Miren, porque esta matriz ya es una matriz escalonada reducida por filas. Miren, tenemos que no hay filas nulas, ¿no es cierto? Y el primer elemento no nulo aquí y su columna de ceros allá. Aquí el primer elemento no nulo en fila 2 es este y sus elementos nulos en columna que le acompañan. Aquí tengo un pivot y sus elementos nulos que le acompañan, y acá ya no es columna de pivot, y además sucede que están escalonados. Fíjense, están los números unos, se pueden escribir como una escalinata, y entonces esta sí es una matriz elemental. Gracias por asistir a esta clase, nos veremos en el próximo video. Chao, chao.